Hola, hola a todas. Shabbat Shalom Umborah, Shabbat Mevarjim, Shalom Umborah. La parashá de esta semana es la parashá de Aharemot. La verdad es que tengo que confesar un secreto. La mayoría de los libros y en la mayoría de las fuentes que quise consultar para prepararme la parashá, juntan la parashá de Aharemot y de Kedoshim, porque generalmente en todos los años, hola Deb, generalmente en todos los años, no, cuando no es Shana Meuberet, la parashá de Aharemot y de Kedoshim se leen juntas. Y la verdad es que cuando se lee juntas a Aharemot y Kedoshim, uno se puede hacer el distraído y hablar mucho, mucho de Kedoshim, porque la verdad es que la semana que viene, que va a ser la parashá de Kedoshim, hay muchísimo para hablar. Es una parashá llenísima de mitzvot, especialmente de Ben Adam la Javeró, pero de Ben Adam la Makom, del concepto de Kdushá, etcétera, etcétera. Pero también en la parashá de Haremot de esta semana también hay para hablar, aunque la verdad, tengo que hacer otra confesión, que yo escogí para hablar algo que a lo mejor no tiene, es algo relacionado con la parashá, pero no es nada más de la parashá, sino que abarca otras cosas en general. Pero bueno, vamos a lo primero, que es los contenidos rápidamente de la parashá de esta semana. A esta parashá, que se llama Haremot, que la traducción de Haremot significa luego del fallecimiento, porque el 1 de Nisan, cuando se inaugura el Mishkan en el desierto, que esta es una inauguración que tomó 12 días, en esta inauguración sucede una tragedia, que es cuando se mueren los hijos de Aarón. Entonces, Hashem, en este momento que fallecen los hijos de Aarón porque entraron sin permiso al Kodesh HaKodashim, Hashem aprovecha en esta oportunidad y le ordena a Aarón y a su familia: ten cuidado, no entres, no puedes entrar ni al Kodesh ni al Kodesh Kodashim cuando tengas ganas. Tienes que entrar en momentos que se requiera que entres. Obviamente al Kodesh HaKodashim nada más podía entrar el Kohen Gadol en el día de Kippur, pero incluso al Kodesh, un Kohen Stam se le ocurrió, no sé, meterse por el Kodesh para, no sé, descansar del sol, lo yodat, no sé, algo que estoy inventando, no se puede, es decir, amerita un castigo. Vezot yavo Aarón el Kodesh. Vezot es cuando específicamente se requiere de la entrada de Aarón en el Kodesh HaKodashim, que era cuando en el día de Kippur. Y la Torah desglosa aquí los preparativos que tenía que hacer el Kohen Gadol antes de la boda del Kohen Gadol, y esta es la parashá que se lee y se explica en Shachrit del día de Kippur. Esta parashá Haremot no se lee completa, porque en Yom Tov no se leen parashiot completas, pero se lee la boda del Kohen Gadol en Yom Kippur, está aquí, en esta parashá de Aharemot, donde nosotros en el Seder Abodá, en Musaf, Jajamim lo van explicando y lo van desglosando. Y de hecho hay toda una masejet en la Gemara que se llama Masejet Yomá o Masejet Yumá, que cuenta y explica todo lo que hacía el Kohen Gadol en el día de Kippur, los korbanot, la cantidad de veces que hacía tevilá, cuando se cambiaba la ropa, el servicio de los cabritos de Hashem y de Azazel, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, en Minjá, que otra vez se va a leer el Sefer en Yom Kippur, se va a leer otro pedacito también de esta parashá, que habla de otro tema completamente, que es un tema que habla del tema de Arayot, que es un tema con quien una persona puede vincularse genéricamente y con quien una persona no puede buscar ningún tipo de vinculación genérica. Y todo se desglosa. Hay mucha gente que puede preguntar y puede decir, pues de toda la Torah Kedoshá, los Jajamim escogieron esta partecita para leerla en el día de Kippur. Es decir, se supone, ayer estábamos hablando que se supone que el día de Kippur es un día donde la persona está toda limpia, que no tiene pensamientos raros, no hay que hablar de eso, no, vemos de que sí se requirió de hablar de eso. Pero antes de eso me brinqué un pasuk muy importante, que a lo mejor alguna de ustedes lo habrán escuchado en alguna oportunidad, especialmente relacionado con clases que hablan de tzniut. Traen los jajamim este pasuk en el Perek Yud Het pasuk Gimal, que dice que Maaser etz Misraim asher yashabtem ba lo ta'asu, no hagan cosas como hacen los Mitzrim. Mitzrayim era un país que era básicamente conocido por la depravación de moralidad que había ahí.
Y tampoco un yudí se puede copiar de los canaanitas, que eran los pueblos que ocupaban Eretz Israel antes que entre Yoshua. Ubejukoteem lo teleju. Y en sus estatutos y leyes no vayan. No pueden comportarse como ellos. Y de aquí la Gemara desglosa un montón de cosas que los goim hacían. Obviamente que la Torah Shevichtav, cuando habla, se refiere a Maaseh Goim. Perdón. No, aquí no es, debe ser en el fondo. Perdón. Cuando la Torah habla básicamente de cosas que tienen que ver con Abodá Zará y cosas que ellos hacían. Y la opinión de Rabbi Meir es en temas que tienen también que ver con la moralidad genérica de cosas que los Jajamim los llaman Maaseh Emorim, que es cosas que los emoritas hacían. Pero aquí Rashi trae, no hagan lo que ellos hacen. Kegon, por ejemplo, ¿qué hacen ellos? Teatraot, ir al teatro, obviamente que se refiere teatros que hacían cosas con falta de tzeniut, de istadiot, dice Rashi, que son palabras que son derivadas de del idioma, no podemos decir español, no sé si existía el español, Rashi era francés, y se basa en palabras del latín también, que la Gemara trae teatro, que se quedó en el español, o estadio, que también lo decimos en español, porque ahí hacían juegos, obviamente que no es el Ruach del Yahudut ahí. Y bueno, de ahí se derivan un montón de cosas de que no se debe de hacer, básicamente porque los goim utilizaban esos lugares y esos tipos de vestimenta, por ejemplo, para hacer cosas de Abodá Zará, y ya quedó que no se debe de seguir con eso. Y después, nosotros, ahí sí empieza la Torah a desglosar todas las cosas que no se deben relacionarse genéricamente con otro género, y en muchos pesukim la Torah repite en la parashá de esta semana, Ani Hashem Elokehem, Ani Hashem Elokehem, Ani Hashem Elokehem. Y la parashá de esta semana, digamos, el pedacito acaba diciendo, no se hagan ustedes impuros, es decir, no se conduzcan con esa impureza, con esa inmoralidad de relaciones que no se pueden tener entre familiares, personas del mismo género, etcétera, 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 etcétera. No se puede también, la parashá esta semana trae que no se puede entregar la vida de los hijos para la Abodá Zará. No se puede hacer Hilul Hashem, Velo Tejalel Etchem Elokeja Ani Hashem, aunque en la parashá de Emor se desglosa mucho más el tema de Hilul Hashem. Al titameu bejolele, no se impurifiquen con todas estas cosas, porque los goim viven una vida impurificándose de todas estas cosas. Ve'ani meshaleach mipnehem, que yo quiero quitarlos. Es decir, toda la tirada de Hashem era que los goim que vivían en Eretz Israel o se fueran solitos, o que Am Israel los quite de Eretz Israel. Hashem no quería que Am Israel entrara a la tierra de Israel y conviva con los goim que vivían en la tierra de Israel, porque ellos tenían mucha tumá. Y cuando esos pueblos de goim vivían en Israel y había mucha tumá, vivían. Pero cuando entra el pueblo de Israel, que es un pueblo santo, que es un pueblo espiritual, hay un choque de fuerzas. Entonces la tierra de Israel frente a Am Israel, en la tierra de Israel, pecando, haciendo cosas que los goim hacen, la tierra automáticamente no puede aguantar esto. Y como dice el pasuk, uno de los últimos pesukim de la parashá de esta semana, Vetaki haaretz et yoshvea. La tierra automáticamente va a vomitar a las personas que hacen estas averot. Ushmartem atem et jukotai, y es una obligación de los yudim respetar las leyes y los estatutos y las mitzvot, de no hacer todas estas cosas y no impurificarse. Y otra vez la Torah repite, no vaya a ser que la tierra los vomite, los expulse, si ustedes hacen todas estas cosas, que básicamente se refiere a averot, que son de inmoralidad de esa índole. Y la Torah acaba esta para allá diciendo, Ushmartem et mishmarti. Ustedes tienen que cuidar lo que yo cuido. Levilti asot mejukot toevot asher na'asu lifnechem, que no vayan a hacer estas
cosas abominables, velot itameu bahem ani Hashem Elokehem, y no se vayan a impurificar. Entonces, sobre este pasuk, los Jajamim dicen que es ushmartem et mishmarti. Cuiden mi guardia. Si ya es una guardia, ¿qué guardia hay que cuidar? Es como que una guardia tiene que cuidar a una guardia. Entonces viene Rashi y dice, leazir bedim al kaj. Es decir, es una obligación poner bedín, poner rabanim, poner gente que cuide y que advierta a la gente que no vayan a hacer cosas que no tienen que hacer. Ok, nosotros nos encontramos en estos días, en los días de Sefirat HaOmer. El jueves vamos a hablar sobre esta carga espiritual tan bonita. Hola, te puse tu silla, esta carga espiritual tan importante que tienen los días de Sefirat HaOmer, pero relacionando a lo que lo queremos decir, quiero nada más decir algo que seguramente algunas personas lo conocen. ¿De dónde se aprende la mitzvah de Sefirat HaOmer? Estoy hablando de contar el Omer, ¿sí? 1, 2, 3, creo que hoy es 12 o 13, no sé bien qué día es, del Omer. Es una mitzvah de la Torah. La Torah, la parashá de Emor, digamos, la semana que entra, no, la otra, la Torah va a decir, Usfartem lachem mimochorat ha-Shabbat, miyom aviachem et omer ha-Tnuba, sheva Shabbatot temimot tiena. Hola, hola. Entonces, lo que la Torah nos dice es que hay una mitzvah de Oraita. Hoy esa mitzvah es de Rabanán porque no tenemos el Bet HaMikdash. En la mitzvah de Oraita es que el segundo día de Pesaj, que la Torah no pone fecha, la Torah dice Mimochorat ha-Shabbat, el día posterior a Shabbat. ¿Qué se entiende que es Shabbat? Shabbat, el séptimo día Shabbat. Este pasuk generó una controversia muy importante en la época del segundo Bet HaMikdash, porque había un grupo de Yehudim que no creían en la Torah Shebealpe, nada más creían en la Torah Shebichtav, que los conocidos como Baitosim o Tzdokim, que ellos interpretaron que si la Torah dice Mimochorat ha-Shabbat es que hay que esperar el primer Shabbat de Pesaj, y a partir del primer Shabbat de Pesaj empezar a contar el Omer. Vinieron Jajamim y me dijeron, eso es absolutamente imposible, porque tienes que contar 50 días desde Pesaj, y tienen que ser esos 50 días 7 semanas completas. Y a la fuerza, para que sean 7 semanas completas con los 50 días, que se complete la semana, porque el pasuk dice, lleva Shabbatot temimot, completas, tiene que ser el segundo día de Yom Tov, que para nosotros sigue siendo Yom Tov, que nosotros hacemos el segundo Seder, pero en Eretz Israel, que nada más se hace un Seder, acaba Yom Tov, es decir, este año, ¿qué día fue? Viernes fue el primer Seder, el sábado a la noche hicieron Abdalá, y ya podían hablar por teléfono, podían hacer lo que quieran, y ese día ya empezaban a contar el Omer. Nosotros empezamos a contar el Omer y después seguimos haciendo Yom Tov, porque vivimos fuera de Israel. Esto generó una controversia muy fuerte, hasta tal punto que se quedó alágicamente que cuando iban a los campos, ¿qué era contar el Omer? ¿Qué es el Omer? La palabra Omer, Ain, Memresh, quiere decir medida. Sí, era una medida, 1,666 kilos. Entonces, esta es una medida que iban a los campos, como en Israel, en el hemisferio norte, Pesaj es en primavera, comienzan a florecer y a salir los granos y las semillas de las cosas, iban a los campos de cebada, cortaban un poquito de las semillas para hacer harina, hacían la harina, y con esa harina agarraban una medida, ¿se acuerdan que una vez dijimos que es una kemitzá, un punito? Y se hacía un cordán de harina, y a partir de ahí ya se podía empezar a usar la tebuá nueva. Y todo eso es usfartem, hay que contar a partir de ese momento 50 días, ¿y qué fecha, qué fiesta cae? Shavuot. No vamos a hablar ahora de qué es contar, la importancia de contar, qué significa lispor en hibrid, cuál es el shores, el jueves lo vamos a hablar eso. Pero el punto aquí importante es, bueno, big deal, que la Torah, los Jajamim decidieron de que hay que darle mucha fuerza a la palabra Mimochorat ha-Shabbat, que no se vaya a quedar esa interpretación caraíta o tzedoquita, que consideraban de que si la Torah utiliza la palabra Shabbat, es porque es Shabbat. Vino Jajamim y me dijeron, no, en este caso, Shabbat no es Shabbat, Shabbat es Yom Tov. ¿Sí? Entonces, para que no se vaya a desvirtuar, hacían todo un evento masivo, salía mucha gente del pueblo a los campos y sacaban, Os se llama el que era el símbolo del comunismo antes,
la cosa esta semicircular que corta, sí saben lo que es. Para cortar. Exacto, que en hibrid se dice magal. Entonces, sí, creo que es os. Entonces, ¿qué era el símbolo comunista? ¿Por qué? Porque era el típico trabajador de la tierra que usaba esto. Sí. Ahora ya no es más así la bandera rusa, porque antes era la Unión Soviética. Entonces, se paraban y decían, esto es un os, esto 3 veces. Cada pregunta le hacía esto, sí, vamos a cortar, sí, gen. Así, todo públicamente lo hacían. ¿Para qué? Para demostrar que lo estamos haciendo el día que Jajamim interpretaron que es Mochae Yom Tov. No es Shabbat, no es sábado. ¿Sí? Así lo que la Torah dice, mi mejorata Shabbat después del sábado, puede ser lunes, puede ser martes, puede ser jueves, puede ser viernes. Bueno, viernes no, porque Pesaj no cae nunca jueves, viernes. Puede ser sábado en la noche. Igual es esa la misma interpretación, contradiciendo la opinión de aquellas personas que no aceptan la interpretación de la Torah Shebe'al Peh. Nada más entienden lo que literalmente está escrito en la Torah. ¿Por qué es importante hacer ese comentario? Porque la Torah, no hay una mitzvah, si nosotros buscamos en las 613 mitzvot, no hay una mitzvah que habla, educarás a tu hijo en el Derech HaTorah. ¿Conocen ustedes? Es una mitzvah. Ese es un pasuk en Mishle, que te dice, al niño adáptate según como es el niño. No al piator. Es decir, le fiel la Torah. Si una persona una mujer tiene menos de 12 años, o un hombre tiene menos de 13 años, y se le antojó comer un cerdo, ¿sí? Un pedacito de cerdo, un jamón con queso, lo que sea, entonces, ¿se puede o no se puede? Le fiel la Torah. Pensaríamos que se podría, porque no hay una mitzvah de educación adentro del Humash. Pero hay 3 ideas de psukim, que todas están en el libro de Vaikra, que de ahí Jajamín sacaron la conclusión que hay una obligación que los adultos, yaziru, ¿cómo se puede decir? Adviertan, ahí está, que los mayores adviertan a los niños de no cometer esos pecados. ¿Cuáles son en esas 3 cosas? Uno está en la parashá de Shemini, que en la parashá de Shemini la Torá advierte que no se puede comer shratzim, no se puede comer insectos. Entonces dice el pasuk, ahora, nosotros, ¿cómo sabemos pronunciar las palabras del Humash? Porque el Humash, que es un libro que está impreso, viene con puntitos. En la Torá, en el Sefer Torá, no hay puntitos. Entonces, ¿cómo sabemos qué puntitos poner? ¿Cómo interpretar? Entonces, los jajamim que saben de gramática hebrea saben puntearlo de esa manera. Pero hay palabras, vamos a decir un ejemplo, el pasuk también a lo mejor un poco conocido, que es Lote Bashel Gedi, no puedes cocinar el cabrito con la leche de su mamá. Entonces dice Bejalev Imo. Entonces, nosotros leemos Bejalev Imo, pero en la Torah dice Bet, Het, Lamet, Bet. No, gracias, aquí me hice café, gracias. Entonces, ¿cómo sabemos que es Bejalev y no interpretamos que es Bejelev? A lo mejor, si la Torah hubiera dicho Bejelev, nos hace un favor y podemos comer esas hamburguesas con queso derretido que se ven tan ricas. Bueno, a mí no me llaman, pero... Ok, entonces, no, vienen los jajamim y dijeron, tienes que leer, tienes que leer con la leche. Het, lamet, bet, puede ser grasa, Helef es grasa, o puede ser jalab, que es leche. Entonces los jajamim dijeron, no, tienes que leer be jalef, que es en la leche. De aquí la prohibición, que como está escrito en la Torah 3 veces, Lote Bashel, no se puede ni comer, ni cocinar, ni tener provecho de algo que se cocinó junto o que se hizo junto carne con leche. Ok. Es decir, la Torá le da una autoridad a Hazal para que punteen las cosas, es decir, le pongan los puntitos necesarios, y no nada más eso, sino que esa puntuación que Hazal hacen incluso puede cambiar la interpretación del pasuk. Entonces, en la parashá de Shemini, cuando dice el pasuk, Lo tojelu kisheket em, no pueden comer insectos porque son insectos, no se puede. Vienen jajamim y dicen,
podrías leer Lotogelu, que así se lee. Pero nosotros, Hazal, le vamos a dar aparte de esa palabra, le vamos a cambiar un poquito los puntitos, no en el Humash, sino en la interpretación que le vamos a hacer a eso. Y vamos a decir Lota Ajilu. Le'ahil es otra, es de los 7 binyanim, es ifil, es hacer que el otro, eso, hacer que el otro coma. Por ejemplo, lehadlik. ¿Qué es lehadlik? Prender, pero yo no me prendo a mí misma. Cuando prendo las velas de Shabbat, yo no me estoy incendiando a mí. Yo madlika una vela, es ifil. Pero es el mismo shor, es la misma raíz etimológica. Entonces, Hazal dicen, Lotajilu, tú pensarías que como el niño es menor de Bat y de Bar Mitzvah y está chiquito, él podría comer insectos. ¿Quieres hacerle un taco de cucarachas? Le podrías dar si a él le gusta tanto taco de cucarachas. Vienen los jajamim y te dicen, no le puedes dar de comer insectos a un niño chiquito, aunque técnicamente no está obligado. Hazal aprendieron de ahí Lotahilo. Y de ahí se derivaron todas las mitzvot que no se puede darle de comer, al menos que sea necesario, ¿no? Algo taref a un niño. Si lo necesita, lo quiere, no tiene nada para comer, obviamente que sí, porque está chiquito. Afilu, una persona también adulta puede comer taref si así lo requiere, si no tiene otra cosa para comer, no es una mitzvah de Yarek de Aliabo. Entonces, esta es una de las mitzvot. En la parashá de esta semana viene la segunda prohibición, que es, que se me olvidó decirlo, cuando están hablando de los korbanot, no se puede comer sangre de animal. ¿Sí? Por eso es muy importante hacerle melija y bueno, de pescado sí, en pescado no hay esa prohibición, pero en carne y en pollo no se puede comer sangre. Y lo mismo, la misma idea viene, dice, Kol nefesh michem lo yeachel gam. Kol nefesh michem, todo el alma de ustedes, tienes todo el alma de ustedes, vienen Jajamim y dicen, leazir gedolim ala ketanim, para advertirle a los adultos que también tengan cuidado sobre la gente que es más chiquita, sobre los niños, que ellos tampoco coman cosas que no se les hicieron melijá o que no fueron revisadas, que no tienen sangre. Lo de revisar la sangre en los huevos es algo que nosotros lo hacemos, es una mitzvah y todo, pero ya sería más un derivado de después. Melijá es lo que es súper gordo, súper el isur más grande. Y después viene la tercera cosa, que es en la parashá de Emor, que habla sobre los Kohanim. Cuando dice Emor, así empieza la parashá, Emor el Kohanim be'amar talem, dile a los Kohanim y dile a ellos. Suena un poco como redundante, ¿no? Como de más. Entonces vienen Hazal y preguntan y dicen, ¿qué es? Dile a los Kohanim be'amar talem. Si ya dice dile a los Kohanim, ¿para qué vas a decir dile a los Kohanim y dile a ellos? Vienen Jajamim y dicen, Leazir Gedolim a la Ketanim. Porque no es nada más que Moshe tú le tienes que decir a los Kohanim. Aquí está implícita una instrucción que los Kohanim tienen una obligación de enseñarle a sus hijos chiquitos Kohanim cuáles son las leyes que tienen que ver con la impurificación. Básicamente ahí en ese lugar, en la parashá de Emor, cuando habla sobre esto es que un Kohen no se puede hacer impuro si está en un lugar donde se murió una persona o no puede participar directamente en el entierro, al menos que sean sus o padres o hijos o hermanos o... A su esposo. Su esposa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O su esposa. Era soltera. Ok. En este caso está bien. Entonces, o su esposa, es decir, sus 7 parientes más cercanos. Si no, ustedes, lamentablemente, en alguna ocasión que fuimos al Bet Haim, vieron que la gente que es Cohen tiene una parte atrás no se ve, o es un ladito, suficientemente Hazal pusieron esa medida. Entonces, leazir ktanim gdolim ala ketanim, es decir, los kohanim tienen una obligación de enseñarles a sus hijos desde chiquitos qué cosas tienes que hacer y qué cosas. Es decir, no te puedes poner en una
Si surgió porque, pues, no sé, en el edificio falleció alguien y vive un Cohen, ¿qué hay que hacer? Sí, hay que avisarle que se vaya. Es decir, el Cohen no puede ponerse en una situación de impureza por una negligencia. Muy bien, entonces es importante pensar y analizar por qué de todas las 613 mitzvot, Boreolam justo escogió estas 3 que no son directas, es decir, no es un aprendizaje directo que se aprende, es un aprendizaje indirecto, que Jajamim, o porque era redundante, o porque acomodaron los puntitos, o porque dice Kol Nefesh, y así, justo estas 3 cosas decidieron Jajamim, que son las mamás, vamos a decir, que nacen de ahí todas las otras prohibiciones que los adultos son responsables por los más pequeños. ¿Cuáles son? Vamos a recordar. Impurificarse con comida taref, con insectos, impurificarse con la sangre, impurificarse con un muerto. Son las 3 impurificaciones. Entonces, en base a esto que nosotros dijimos de esta discusión que se armó con la gente que eran Baitosim o que eran Tzedokim en Am Israel, que Jajamim tuvieron que poner un hincapié especial de Mimojorat a Shabbat. Uno podría decir, bueno, big deal, si es Shabbat o Yom Tov, ¿qué tanto lío es? Entonces, bien los Jajamim me dicen, no, yo quiero decirte que esto, hay una gran diferencia en la santidad que existe en el mundo cuando es Shabbat o en la santidad que existe en el mundo cuando es Yom Tov. Es muy importante saber esa diferencia, porque la santidad que hay en el mundo cuando es Shabbat es una santidad per se. El ser humano no hace nada. ¿Quién puso esa santidad en el mundo? Hashem. 6 días trabajas, el 7º día Hashem decidió que no se puede hacer nada. El humano, consciente o inconscientemente, prenda velas de Shabbat o no las prenda. Vamos a imaginar una situación que, Barbina, que a nadie nos pase, pero no sé, una mujer está extremadamente cansada y se queda dormida de 3 de la tarde del viernes a, no sé, a 4 o 5 de la mañana del sábado. No prendió velas de Shabbat. ¿Qué? ¿No es Shabbat para ella? Claro que sí. Va a tener que comer pan con carne fría, no sé lo que tiene en el refri. Pero es Shabbat, no hay... Hasta tal punto que los Jajamim entran todo en un diún alágico. ¿Qué pasa si una persona está perdida en el desierto? Y no sabe, perdió la cuenta de los días, está perdida. ¿Qué hace? Hay discusión. O ese día para él es Shabbat y a partir de ahí cuenta. O cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7º. ¿Sí? Es decir, tiene que hacer algo, no puede dejarlo inadvertido, aunque a lo mejor ni sea Shabbat, porque no es Shabbat, pero la Kdushá del Shabbat es algo que así es. ¿Sí? Ahora me acordé de un masé que cuentan de Rabbi Israel Miruzin, uno de los grandes del Hasidut, que cuando él era chico estaba estudiando este pasaje en la Gemara y le dice al Morel, no entiendo. Y el Morel le dice, ¿qué es lo que no entiendes? Está perdido, el tipo está en el desierto, no sabe cuándo es Shabbat. Opinión A, esto, opinión B, no entiendo. ¿Pero qué es lo que no entiendes? Es algo muy fácil de entender. No entiendo cómo una persona puede no darse cuenta cuándo es Shabbat. Un mocoso, ¿eh? Uno sale, ve el cielo y percibe que es Shabbat. Eso era Rabbi Israel Miruzin. Le dicen en Yiddish el Eiliker, el Kadosh, porque de chiquita, bueno, con los papás que tenía y la educación que recibió, pero bueno, eso es entre paréntesis. Ahora, Yom Tov, ¿qué es Yom Tov? Los Jajamim agarraban 2 testigos, iban y veían la luna, según cómo estaba la luna, le calculaban, y los Jajamim, el Bet Din, hacía todo un análisis si estos testigos están diciendo la verdad, cómo estaba la luna, y ponían, si es Rosh Chodesh, dentro de 15 días es Pesach, dentro de 15 días es Sukkot, dentro de 10 días es Kippur. La Kedushá de Yom Tov la basa el humano. Y de hecho nosotros así decimos, hoy de Zot Hashem vamos a decir en la Midá de Shabbat, Mekadesh a Shabbat. En la Midá sí vamos a bendecir Mekadesh a Shabbat. Las 3 primeras verajot son igual todos los días, las últimas 3 también son iguales, y las del medio, entre semana pedimos cosas,
Shabbat hablamos de Shabbat. Y en Yom Tov, ¿qué verajá dijimos? Dijimos Mekadesh Israel Beazmanim. En Shabbat no decimos Mekadesh Israel Bea Shabbat, decimos Mekadesh Shabbat, porque ¿quién es el que santifica Shabbat? Hashem. En cambio, en Yom Tov le decimos a Hashem, gracias Hashem, porque tú nos santificas a nosotros, y nosotros, si nosotros no fuéramos santos, nosotros no podemos santificar el tiempo. ¿Sí? Porque hay muchas, las mitzvot aseshas mangrama, las mitzvot que dependen del tiempo y la mujer está exenta, no puede leotzile de Jehová a un hombre. En mitzvot que nosotros estamos obligados, ¿sí? Nosotras, si hacemos kiddush hoy en la noche, ¿podemos sacar a nuestros esposos o a nuestros hijos mayores de 13 años? ¿Se puede sacar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotras estamos igualmente obligadas a ellos. Pero en Sukkot, nosotras no podemos decir, Lishet Bazooka, piensa, y entonces mi hijo de 18 dice, piensa en mí. No, porque yo no estoy obligada a comer el azúcar. Entonces, lo que yo no estoy obligada, yo no puedo sacar a otro. ¿Sí? Por eso también es un poco un relajo, ¿no? Si hacen kiddush los hombres en el knis, luego nos quieren hacer kiddush a nosotros, si sí pensaron, si no pensaron, si doble kiddush, sí se puede ver. Ok, entonces, la idea es que para poder que el Yehudí santifique el tiempo, el Yehudí tiene que ser Kadosh. ¿Y eso quién lo da? La Kedusha del Yehudí, ¿quién se la da? Boreolam. ¿Sí? Boreolam nos puso una Neshama, que es un pedacito de Hashem, y que ese pedacito de Hashem hace que nosotros podamos santificar el tiempo. Esta es una idea muy importante, porque en relación a estas tres cosas, nosotros en muchas ocasiones hablamos de que las mitzvot, aparte de que son lo que la Torah dice, vamos a decir, no comer insectos es literal. ¿Qué es literal? No comer insectos. Aparte de eso, la Torah tiene más dimensiones. Entonces hay una idea de insectología personal, filosófica, que implica algo en el servicio de Hashem con la persona con Hashem. ¿Qué es? Es interesante ver de que la Torah tiene que advertirte que no comas insectos, y no nada más te tiene que advertir, sino te tiene que decir, ten cuidado, tampoco no le des insectos a tus hijos, a los niños tampoco denles insectos. ¿Qué a la gente le gustan los insectos? ¿Les llama la atención? ¿Es algo rico? La misma Gemara, a ver si lo encuentro rápido o no. ¿Sí? Mato Meret. Ah, hormigas y chapulines, sí, son caros. ¿Qué? Ah, son baratos. Ah, es proteína barata. A lo mejor por eso lo deben de comer también. ¿Sí? No me digas. Mira, uno no sabe. Usan eso como porque es barata. Wow. Viviane está diciendo que ¿cómo se llaman? Los chapulines son muy ricos en proteínas, por eso, ¿cómo no se puede confiar en las etiquetas? Ninguna fábrica va a poner que usa para sus galletas chapulines y ponen alguna forma fina y uno no dice, a ver, ¿qué dice la etiqueta? No dice nada. Pero Jajamim, en la época de los Jajamim dicen, Nafsho shel Adam katzabaem. Naturalmente no te llamas, si te dan una milanesa con papas fritas, te late más que un taco de chapulines, no sé. Entonces, los Jajamim dicen, estas tres cosas de los shratzim, de los insectos, la tumá que viene por la sangre y lo que es la impurificación hacia los muertos, representan tres sentimientos, tres emociones en la vida de la persona. Si la Torah te tiene que venir a advertir, no vayas a comer insectos, ni le des de comer insectos a los niños, tiene que ser una emoción, que esa emoción genere, es decir, comparativamente, no hablando, hay alguna de nuestras emociones, que ustedes van a decir cuál es, si justo hoy me tocó tener el scoot de estar, siempre tengo scoot de estar con ustedes, pero hoy justo me tocó con 2 psicólogas, entonces, ustedes como psicólogas me van a decir que hay una emoción en la persona que es tan fuerte que a veces por culpa de esa emoción en la persona sabe que va a hacer algo que a él le hace daño y lo hace igual porque está muy enojado.
el enojo puede llegar a un nivel tan grande de que yo sé que esto que estoy haciendo está mal y que me voy a arrepentir, pero o lo voy a hacer porque estoy muy enojado o quiero provocar una reacción en otra persona. Entonces yo sé que está mal y que eso que estoy rompiendo ahora, ese vaso contra la pared, lo voy a lamentar porque me va a faltar de mi juego, pero quiero que aprenda que esto a mí no me lo va a hacer más, ¿sí? Es decir, el enojo es una emoción que Hazal la comparan con esta prohibición de no comer insectos. Es algo que naturalmente no lo harías porque no te llama la atención hacerlo, pero ten cuidado que no vaya a pasar, no sé si me expliqué bien la idea, ¿sí? ¿Sí se entendió? Que es algo que cuando yo estoy enojado, voy a hacer cosas, yo estoy muy enojada con mis papás, vamos a decir, que es algo muy típico de los adolescentes. Entonces, yo sé que si voy a llevarme el coche sin permiso, se van a enojar y me van a castigar y me va a ir en feria, me va a ir peor, pero lo voy a hacer, ¿sí? No siempre, obviamente no siempre hacer eso es por enojo, a veces es porque si no llego muy tarde a donde voy a ir, más vale, como decimos, más vale pedir perdón que pedir permiso, chao, voy luego. Pero si hacemos una cosa por enojo, el enojo lo compararíamos con esta prohibición de lo, porque naturalmente no lo haríamos y lo que denota en una persona hacer algo que afilu va en contra de sus propios intereses, es esto cuando una persona está muy molesta o muy enojada. Ese sería el número 1. El número 2, que es la prohibición de comer sangre. ¿Qué es esto de comer sangre? Vienen Jajamín y analizan esta prohibición de comer sangre. Entonces, en la parashá de Re, que es en el libro de Devarim, cuando la Torah repite todas las mitzvot, las 613 mitzvot se repiten, en la parashá de Re, Moshe Rabenu va y dice, Rak Hazak, por favor, Yehudim, les pido, pónganse fuerte, Levilti a Holdam, no vayan ustedes a comer sangre. Y ahora es completamente al revés del otro, porque uno dice, ¿cómo, Moshe Rabenu? Por favor, aguántate. Ojalá el pasuk hubiera dicho, Rak Hazal Levilti Ejol Cheesecake. No sé, o Levilti Ejol lasaña. No, vamos a decir alguna comida. Comer algo que realmente, un cheesecake así, algo que se antoje. ¿Qué es esto de no comer sangre? Entonces, dice Rashi, la Gemara explica, Shebnei Israel ayushtufim lecholdam. Bnei Israel estar shatuf, es decir, estaban completamente como embobados. Les encantaba tomar sangre. Era una costumbre muy goy. De hecho, una vez, no sé si está aquí, Esther Betech, la hermana de la Mora Jessica, me comentó, creo que su esposo estudió Shejitá, no sé qué, me comentó de que una vez que fue a la Shejitá le llamó mucho la atención. Pues sí, que están en la se toman la sangre porque les da como energía, no sé, y calientita así, más rica todavía. Pero Am Israel también estaba así en ese momento. Ayush tufim leholdam. Entonces, esta cosa de comer sangre era un hábito entre ellos. ¿Cuál sería en nuestra filosofía de vida? ¿Qué sería algo que nos gusta mucho hacer, pero nos hace daño? Ahí sí no es como el primer caso, que es algo que generalmente no lo haríamos. Tendemos mucho a hacerlo, entonces yo le puse de título los malos hábitos. ¿Sí? Un hábito que uno se acostumbró a hacer algo, que hasta incluso si uno no lo sabe controlar muy bien, puede ser hasta filu convertirse en una adicción, en una compulsión, ¿sí? Que es algo que no está mal por naturaleza, pero en el contexto o en la frecuencia con la que se hace, estaría mal. Hoy llamaríamos a esto, esta belleza que nos acompaña 24 horas, ¿sí? Contaban de chistes, estaban, no sé, creo que en Pesach lo oí, que estaban en un funeral y el Rab va a empezar a hablar en el Ereye. No, eso ya es muy común, las hijos ya están todas acá para decir. No, el Rab se va para el Ereye y un señor que está ahí en primer dice, Rab, hay wifi, ¿cuál es la contraseña del wifi acá en el Betajay? Entonces le dice,
¿No te da vergüenza? Entonces le dicen, ¿en minúsculas o en mayúsculas? Está feo, pero está bueno, ¿no? Pero bueno, entonces, tristemente, es una realidad. Es una realidad que especialmente en la juventud, nosotros, Baruch Hashem, que ya nos agarró un poco de más grandes, entonces yo creo que no podemos ni siquiera pensar en ponernos en los zapatos que los chavos están viviendo hoy en día. Es algo muy, muy, muy fuerte. Yo lo veo con la juventud. No pueden salir ni al baño sin el celular. Y en los ambientes en el cual eso es un motor por las redes sociales, el Instagram y todo eso está muy, muy, muy duro esta cosa de los malos hábitos. Y la tercera cosa que podríamos nosotros comparar el tema de la impurificación por muerte es, ¿qué es una persona que está muerta? ¿Qué más? Desconectada. Yo le pondría apática, indiferente. ¿Qué? ¿Ves a alguien que va por la vida y no está prendido, vive, respira, trabaja, hace todo, pero no se siente vinculado, no se siente conectado? Entonces, Hazal encontraron tres, no podría decir cualidades porque malos hábitos no son, o tres conductas que existen en la persona con otras personas y en la persona consigo misma, que es el enojo, los malos hábitos y la apatía. Estas tres cosas vienen Hazal y te dicen, no creas que si estás hoy en un día negro, no tienes tú una responsabilidad de tratar de cambiar ese día. Vienen Jajamim y dicen, sobre estas tres cosas hay un inyan de leazir gdolim al aktanim. Hay una obligación de que tú adviertas. El grande le advierte al chico. Entonces, si vamos a moverlo a la idea educativa, a la idea de educación, que el grande le advierte al chico significa de que nosotros tenemos que involucrarnos con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños, para enseñarles, cuando ves un niño que está enojado, bueno, ya se le va a pasar. Bueno, si es un enojo chiquito que ya se le va a pasar, está bien, pero si es un enojo que es continuo, pues tú como gadol tienes una obligación de involucrarte y de ver qué es lo que está pasando, por qué está enojado, qué significa esta actitud, ese enojo, esa rebelión, qué está haciendo. Si él sabe que no se puede o que no se debe o que a mí me molesta como mamá que me lo haga, ¿qué es esto? Quiere lograr algo en ti. Lo mismo frente a una situación de un mal hábito, de una cosa que genera algo que está mal, tienes que ayudarlo a salirse de ahí. Y lo mismo es en relación a la apatía, pero eso no es nada más, leazir dolim a la ketanim, no es nada más frente a otra persona, sino es frente a uno mismo. Uno mismo, tú que estudias Tania, habrán manejado el concepto cabalístico que hay mojín de gadlut y mojín de ktanim. ¿Sí? En el mundo cabalístico, mojín es la parte de servir a Hashem con el cerebro. Mojín de ktanim, mojín de gdolim. ¿Ah? Una racionalización en momentos que la persona se encuentra en niveles espirituales muy altos, y también hay momentos en que la persona es catán. ¿Qué es catán? No le fue un buen día, no está bien espiritualmente, su conexión con Hashem no es buena. Hay un inyan que cuando tu conexión es con Hashem grandísima y brillante y todo, tienes que mantenerte equilibrado y agarrar de ahí fuerza para los días que tu vínculo con Hashem está medio flaqueando, y tomar esa fuerza para servir a Hashem también en los momentos de mojín de ktanim, de ktanut, de debilidad. ¿Sí? No nada más es, yo voy a servir a Hashem cuando así me inspire. No, van a haber momentos en tu vida que no vas a estar inspirados. Hay días malos, y que esos días malos no vas a hacer tefilá. Vas a hacer tefilá, obviamente tu tefilá no va a salir como cuando estás muy inspirado, pero Bejolofen tienes que sacar esa inspiración de algún lado, la tienes que tomar. Entonces, esta idea de leazir ktanim, ekdolim al aktanim, es una idea de lo mismo en el servicio a sí mismo. Y yo te voy leazir, diciendo y nos vas que es muy entendiendo, porque interesante, si los hacemos todos leazir juntos, como es que van advertir, amargando. ¿no? Zehirut, Ahora, perdón, ¿no? Cuidado, ten ¿podrían cuidado. silenciar los Pero micrófonos? también Zain, Hei, Resh, la raíz etimológica de Zain, Hei, Resh, que es
Zohar. ¿Qué es Zohar? Luz. Zohar es luz, el libro del Zohar, el libro de la Kabbalah. ¿Por qué se llama luz? Pues se llama Zohar, el libro del Zohar, porque cuando Rabbi Shimon Bar Yochai en Lag BaOmer se murió y lo terminó, ¿qué pasó con el mundo? Se iluminó el mundo, por eso se hacen, bueno, no es nada más el único motivo de las fogatas, también las fogatas es porque cuando había esta persecución romana, las personas salían a los campos y jugaban al arco y a la flecha, estudiaban Torah, y cuando veían a lo lejos que venían soldados romanos a ver qué estaban haciendo, sacaban arcos y flechas y jugaban a las fogatas, ¿eh? Pero el libro de Kabbalah que se llama Zohar, es Zohar porque ¿qué hace? Ilumina. Entonces, la idea es que uno mejora cuando uno se ilumina. ¿Sí? La capacidad de que nosotros tenemos para cambiar algo que está mal por algo que está bien, no es cuando se nos da cachetazos. Es cuando nosotros nos sentimos empoderados, nos sentimos iluminados. Ahí es cuando existe mucha mayor posibilidad de ver las cosas. El otro día le mandé esta idea, justo recibí una sijá de un rab que estaba diciendo esto. Estaba diciendo, hagamos una revisión histórica de las cosas. Cuando Hashem tuvo que mandar al mundo el Mabul, ¿sí? Después del Mabul, vimos nosotros en el libro de Bereshit que una persona se sentó y dijo, híjoles, ¿qué pasó con el mundo? Hubo un Mabul, se destruyó todo, se reventó todo. Voy a hacer teshuvá, voy a reconocer a Dios después del Mabul. ¿Cuándo todo el mundo reconoció a Dios? En el 7º día de Pesaj. Cuando se partió el mar en Kriyat Yamsuf. ¿Nosotros qué éramos? Abadim, y éramos idólatras. Si de hecho los malajim cuestionaron a Hashem y le dijeron, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Estás rompiendo todas tus propias leyes de la naturaleza por este grupo de millones de personas que ¿qué son? Obdea Abodazara, y les estás cerrando el mar a estos que también son idólatras. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre unos son mis hijos, ¿qué onda? Con mis hijos no se ve, aunque son idólatras, ¿sí? Entonces, la idea, dice el Rab, que es que cuando te brindas con la otra persona, cuando iluminas a la otra persona, cuando le das a la otra persona, es mucho más fácil que la otra persona que haga cambie. ¿Sí? Si cuando estás y contigo mismo también, si cuando estás en un estado de enojo, o con un mal hábito, o con la apatía, cualquiera de estas tres cosas, te fijas en el medio vaso lleno que tú eres, lo que tú representas, ¿qué representas tú? Un gele que lo animal, un pedacito de Hashem. Tú adentro tuyo tienes una neshama, tienes un pedazo de Hashem, eres una embajadora de la divinidad, eres Hashem caminando y tienes la fuerza que Hashem te está mandando a este mundo con un shlihut, porque no es que Hashem está, como decía Albert Einstein, Hashem no juega en el Shamaim a los dados, ¿sí? No es que salió así aleatoriamente, hay una función en específico que tú tienes que hacer, tienes la fuerza para poder hacerlo, porque si no, no estarías aquí haciendo, no existe. En una misión de una persona con la otra persona, yo te pido, Carla, me haces un fa, vas a Polanco, le llevas esto a Perenganito que vive junto a tu casa. ¿Por qué te lo estoy pidiendo? Porque sé que lo puedes hacer, ¿sí? Si no te voy a pedir algo, a menos que yo tenga un problema en mi cabeza, si no te voy a pedir algo que tú no puedes, la vamos a hacer. Lo mismo, no nada más eso. Alágicamente hablando, que hay mitzvot que se pueden hacer vía mandar a alguien. ¿Por qué? ¿Por qué se puede hacer? Si yo tengo que hacer una mitzvah, ¿por qué yo tengo la capacidad de decirte, tú haz la mitzvah por mí y se cuenta como que si yo la hice? Porque yo en ese momento que estoy mandando a otra persona que haga una mitzvah, le estoy dando como si yo fuera, como una carta poder a la otra persona, como si yo fuera esa persona. Entonces hay un yo te estoy dando un poder, te estoy empoderando para que tú hagas lo que yo tendría que hacer. Nada más que como yo estoy muy lejos y no puedes, y tú estás cerca, tú lo puedes hacer. Y así era antes, la gente se casaba así. La gente mandaba el documento de Kiddushin, vi a alguien vivía, no sé, en Irán, en Irak, por ahí. La novia vivía en Israel, tenían noviazgos muy largos.
y se le fue el barco, se les hizo tarde, por favor, manda este documento, y la señora estaba casada, ¿eh? 100% obviamente hay leyes, ¿no? Esto es Masejet Kiddushin, y lo mismo si se quería disolver un matrimonio, ¿sí? Además que sí había que dárselo en la mano, una serie de requisitos. La idea de esto es de que la persona tiene que saber, de que la persona tiene esa fuerza en sí mismo para poder salir de esa situación en la que la persona está. Por eso era tan importante, y esa es la idea también de Sefirat HaOmer, que una persona entienda. Por eso los Jajamim decidieron pelearse, vamos a decir así, con los Tzedokim en este punto de mi Mejorat HaShabbat. Porque la idea de los Tzedokim, ¿qué es? La idea es, yo nada más acepto la palabra de Dios si viene de Dios. Si viene de un ser humano que estudia a Dios, para decirlo de alguna forma, el ser humano, como ser humano, está tan limitado que no hay ni una forma posible de accesar a Dios. Y viene la Torah Shebe'al Peh y te dice, eso es una mentira. La Torah Shebe'al Peh es la mejor definición, vamos a decir, de que Hashem está ¿dónde? Adentro del humano, aquí, ¿sí? Y en todas las halajot que uno ve. De hecho, el tema de Tchiyat HaMetim. ¿Por qué es tan importante decir, y el Rambam lo pone dentro de los 13 principios de Emuná, que una persona tiene que, yo creo en fe completa en Tchiyat HaMetim? Sí, que si el cuerpo no es nada. ¿Cómo? El cuerpo es el vehículo para que tú puedas cumplir todas las mitzvot. Si no hay cuerpo, ¿cómo cumples mitzvot? Entonces no puedes decir no es nada. Claro que es un vehículo. Los seres humanos, por supuesto que somos muy grandes y somos muy importantes porque gracias a Cabiajo, no se podría ni decir, pero gracias a nosotros, gracias a nuestro cumplimiento de Torah y Mitzvot, ¿qué hacemos con Hashem? Lo glorificamos aquí. Por eso es tan importante Rosh Hashanah y la idea de Rosh Hashanah y todo. Y uno dice, ¿qué soy? No, nada de qué soy. Ahora no sé qué día es Rosh Hodesh. ¿Cuándo va a ser Rosh Hodesh? ¿Mañana? O no sé, ¿cuándo es Rosh Hodesh? Y alguien se olvida de decir Yaleh Veyabó. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que repetir. ¿Qué? Ahí sabemos cuándo empieza el Zvan, ¿no? Lunes, martes, ¿no? O domingo, lunes. No sé, domingo, lunes o lunes, martes, no sé la verdad. Sé que son 2 días de Rosh Hodesh. ¿Sí? Lunes, martes. Lunes es primero de ella. No, entonces es domingo y lunes. Es el 30 de Nisan y el 1 de ella. Si uno se olvidó y no dijo Yaleh Veyabó, tiene que repetir la midá. Y uno dice, bueno, pero, no sé, 20 millones de Yehudim dijeron la midá. Big deal si yo no dije Yaleh Veyabó. No. Tienes que, Hashem quiere tu amidá. Hashem quiere tu aportación. Hashem quiere tu luz. No puedes evadir eso. Es parte de lo que tú eres. Pero parte de lo que tú eres te vuelve también corresponsable de lo que somos todos. Por eso es que Jajamim dijeron, Leazir Gedolim ala Ketanim. No puedes evadir tu responsabilidad frente a eso. En los días, si es hacia uno mismo, en los días que eres Gadol frente a los días que eres Katán. Y si lo aplicamos frente a otra persona, tú como persona que sabes más o que estás en un buen día, tienes una obligación de ver, a ver, este me saludó mal o no sé, no, me volteó ¿Qué habrá pasado? No juzgarlo frente a esa actitud que tomó, sino ver que detrás de eso debe de haber otra cosa que provocó en él esta situación que está loca. No está loca. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de? Es algo que es una obligación. Por eso Jajamim escogieron cosas que no se aprenden de manera directa para decirte, tú tienes esa fuerza. Tú tienes así como tienes la fuerza de Lekadesh Zman, de santificar el tiempo, tienes la fuerza de santificar el espacio, tienes la fuerza de santificar el lugar a donde estás. Tienes estas cojos, nada más que a veces el Yetzer Hará es muy pícaro, ¿y qué hace? Te devalúa y te dice, pues, con tanta gente mala en el mundo, yo ¿qué gano si recojo la basura? Igual está lleno de basura por todos lados. No, si cada quien toma esa conciencia
Pero Am Israel tenemos una doble ventaja, porque tenemos la ventaja de ser humanos como todos, pero aparte de tener un pedacito de Hashem dentro de nosotros, una Neshama, que esa es la que nos valida frente a cualquier circunstancia y frente a cualquier situación. Y no hay forma de evadir eso. Si ese pedacito de Hashem va a estar con nosotros, afilo nosotros, no sé, estemos del otro lado del planeta y hagamos budismo, taoísmo, no sé, todos los sismos del mundo, Bejolofen, ese es nuestro gele que lo cae. Y Hashem está esperando nada más que la persona que haga reaccione frente a eso. Pero tenemos que saber de que nosotros tenemos una corresponsabilidad colectiva e interpersonal, Ben Adam la Javero. Y estos días de Sefirat HaOmer son días que lamentablemente muchos años posterior a este Inyan de Sefirat HaOmer, que es de la Torá, no es casualidad que todos los alumnos, que 24,000 alumnos de Rabbi Akiva justo se murieron en estos días, porque no lograron ver en la otra persona que si la otra persona está equivocada en algo, no es porque es mala persona o no es porque están así. Y más en estos días, el otro día estábamos hablando, si se puede decir en estos días que hay gente que es rasha. No se puede decir que hay gente que es rasha hoy en día, porque el que hoy en día está haciendo algo en contra de la Torá es porque o porque no sabe o porque le pasa algo que eso generó en él un quiebre, una crisis o algo que eso es. ¿Sí? O es ignorante, o Pashut no sabe, ¿sí? Pero el que vamos a decir sí sabe, igual lo hace. O no sabe, para mí también es que no sabe lo suficiente como para que tenga esa fuerza. Si hay veces que tenemos ganas de, ¿y cuándo vas a empezar la dieta? Ay, tengo muchas ganas de empezar la dieta, pero te falta el push, te falta eso que te mueva. Entonces, puede ser eso, o puede ser porque Pashut tuvo no sé, una frustración, un quiebre, una crisis que hizo que haga lo que haga. Entonces, esto es el mensaje que Hazal nos quiere decir: no te des por vencido nunca. No hay un yudí que dice over, no hay over. Para Israel no existe. Y afilu cualquiera verá que una persona haga, puede hacer teshuva, las puertas del Shamaim están abiertas. Y si otras personas estamos viendo eso, nuestra obligación, ¿qué es? Ayudarla a que retome, ayudarla a que sea una mejor persona. Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Umborah. Bye.